Bien, vamos a empezar a ver hoy los libros de los profetas mayores. Eh, Esta pluma no es mía, un día la dejaron abandonada con la lista. Si alguien la reconoce, aquí la dejo. Esta lámina creo que no la tienen ustedes, ¿verdad? Bueno, lo importante de esto es la cronología de todos los libros del Antiguo Testamento. Aquí está desde el inicio, donde empieza Génesis, hasta el final, donde terminamos con el libro de Nehemías. ¿Sí? Y luego aquí hay 400 años de silencio y entramos al Nuevo Testamento. Bueno, lo importante de esta tabla es esto que viene aquí precisamente, que son los profetas que estamos viendo. Aquí vienen tanto los profetas mayores como los profetas menores. Si ustedes los cuentan, son 16. ¿Por qué 16 si nosotros tenemos 5 y 12? Bueno, porque Lamentaciones está ahí junto, Jeremías y Lamentaciones. ¿Sí? Ahora, lo importante de esto es que vean el orden cronológico de los profetas. Ahí tienen, el primero es Abdías, luego Joel, luego ¿qué? Jonás, Amós, Oseas. Isaías aparece hasta aquí. El primero que estudiamos aparece hasta aquí. Y aquí vienen los años, lo que pasa es que yo tampoco lo alcanzo a ver. 739 Isaías y Abdías 641. ¿Sí? Entonces todos estos años son consecutivos. Entonces el orden de aquí, de cada uno de los profetas, tanto mayores o menores, es el orden cronológico. Obviamente, como ustedes lo han visto, en la Biblia no viene así. En la Biblia trae un orden totalmente distinto. ¿Por qué? Pues no me lo pregunten, porque no lo sé. Pero simplemente esto quería que quedara claro que esto es el orden cronológico. Vamos a ver que muchos de ellos profetizaban prácticamente al mismo tiempo porque estaban juntos, ¿no? Pero nunca van a ver a Malaquías profetizando con Abdías. Bien, vamos a empezar con los profetas menores. Me preguntaban que por qué se les llamaba profetas menores. Bueno, les dije, no es porque sus escritos sean de menos importancia o porque ellos hayan sido chaparritos o alguna cosa así. Simplemente es que el hecho de que se les llame menores es porque la extensión de sus escritos es muy inferior al de los profetas que hemos estudiado. Recordemos, por ejemplo, Isaías que tuvo 66 capítulos, y vamos a ver que Abdías tiene un solo capítulo. Entonces, por eso se les llama profetas menores. La mayoría de estos 12 libros es de corta extensión. Sin embargo, las enseñanzas que vemos que Dios nos ha dejado a través de ellos es muy valiosa y merece la misma atención que cualquier otro libro de las Escrituras. Teológicamente, estos 12 libros enfocan el contenido, como lo vimos también en los profetas mayores, acerca de las advertencias y de los juicios a los que el Señor había señalado a su pueblo por su incredulidad, su rebeldía y su idolatría. Si ellos, se los había advertido, no andaban por los caminos que Él les había marcado y las enseñanzas que les había dado para llevar una vida que fuera correcta delante de Él, ellos tendrían que sufrir las consecuencias de estas profecías.
Al mismo tiempo, esas profecías nombran constantemente los estímulos que tendrían aquellos que permanecieran fieles a sus mandamientos. Originalmente estos 12 libros fueron agrupados por el pueblo judío en un solo rollo. Recuerden que cuando vimos el canon hebreo, vimos que dentro del canon hebreo solamente había 22 libros, y en gran parte porque 12 de los libros que nosotros tenemos aquí estaban en un solo libro, que era el libro de los 12 que le llamaban ellos. Y el periodo aproximado, como ustedes lo pueden ver ahí, es del año 841 a.C. al año 433, o sea, aproximadamente 400 años. Ahora, estos profetas tienen un tema en particular de lo que hablan en todos sus libros, y bueno, normalmente son de carácter escatológico y dan una especial atención a lo que le llaman el día de Jehová. Esta frase es mencionada a través de varios términos y también los acontecimientos y predicciones de los planes de Dios para el pueblo hebreo en los últimos días. Entonces vamos a empezar por ver cada uno de estos profetas menores. Las tablas que siguen ahí a continuación ya las tienen ustedes, ya las vimos cuando vimos los profetas, en qué nación o reino y en qué tiempo fue cada una de sus profecías. Esto ya inclusive fue parte de un examen. Y ahí vemos los profetas, el reino, nación a la que sirvieron y el tiempo en que sirvieron. Pero vamos a ver ahora el primer libro de los profetas menores, que es el libro de Oseas. El nombre es en referencia al personaje principal del libro y tiene el mismo significado su nombre que el de Josué o el de Jesús, es decir, el nombre de Oseas significa salvación. Lo mismo que vimos con el profeta Ezequiel, el nombre de este Oseas no lo encontramos en ninguna otra parte de la Escritura. Pero por el lenguaje que nosotros vemos que él ocupa, se cree que se trataba de una persona culta. Oseas llama al reino del norte por varios nombres. Bueno, antes de seguir, Oseas fue profeta del reino del norte. También cuando pusimos una tabla donde aparecían todos los reyes y pusimos los profetas, también pusimos ahí de qué reino pertenecían. Este Oseas pertenecía al reino del norte. Entonces, él le llamaba al reino del norte, aquí en su libro, por varios nombres. Le nombra Israel, Efraín o Samaria. Bueno, Israel es la designación usual que hemos estado viendo, que se le llamaba al reino del norte. Efraín, porque hemos dicho que era la tribu más grande del reino del norte, y Samaria, porque era la capital del reino del norte. Vamos a ver el autor y la fecha. La única información que se tiene sobre el autor es lo que se puede descifrar del contenido del libro, porque se le ha dado la paternidad al mismo Oseas. El periodo que profetizó Oseas, según vimos en la tabla anterior, es del 755 al 710. Él fue contemporáneo de otros 3 profetas, de Amós, ahí en Israel, y en el caso de Judá, estaban profetizando Isaías y Miqueas. Y el ministerio de Oseas fue aún más allá del cautiverio del reino del norte.
los reyes que gobernaron cuando él profetizó, en Israel estaba Jeroboam II. Vamos a ver que es un rey que estuvo en la mayoría de los profetas. Reinaba en esos tiempos, duró mucho tiempo reinando Jeroboam. Y en Judá los reyes fueron Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. El ministerio de Oseas fue, como les decía, en el reino del norte. Y fue la última voz que escucharon de parte de Dios para advertirles que se arrepintieran antes de que cumpliera la sentencia de que fueran invadidos por ejércitos enemigos. De hecho, la nación ya estaba sentenciada. De la misma manera que vimos cómo Jeremías fue la última voz que escuchó Judá, en el caso del reino del norte fue la voz de Oseas la que escucharon antes de que fueran llevados en cautiverio. Desgraciadamente ellos no escucharon y el juicio de Dios fue llevado a cabo en pocos años. Se dice, exagerando quizá un poco el comentario, dice, la sangre se derramaba como agua hasta que una corriente confluyó con otra y se extendieron sobre la tierra como una contaminadora inundación, hablando de que habría mucha violencia. Dice, el adulterio quedó consagrado como acto religioso. Esto lo vimos cuando el Señor llevó a Ezequiel en visión hasta Jerusalén y lo hizo ver cómo ya el adulterio, el pecado en general era algo normal. Los que destacaban en rango, o sea, los sacerdotes, los príncipes, dice, también destacaban en disolución. El pueblo y el rey vivían en libertinaje, y el alcoholizado rey se unía a los librepensadores y blasfemos de la corte y los animaba. Continúa este comentario, dice, los idolátricos sacerdotes amaban los pecados del pueblo y los compartían con ellos. La corrupción se había extendido por toda la tierra, incluso aquellos lugares que habían sido consagrados en el pasado por las revelaciones de Dios u otras misericordias, como por ejemplo Betel, Gilgal, Mizpa, Siquem. Recuerdan, fueron lugares que Dios escogió cuando entró el pueblo de Israel a la tierra prometida para que en esos lugares se les rindiera culto. Pues dice que esos lugares eran sitios especiales donde se veía la corrupción y el pecado. El tema del libro de Oseas, el amor que Dios le tiene a su pueblo Israel. En este libro Dios muestra la lealtad de su amor hacia su pueblo con el que Él había hecho su pacto. Este libro contiene mucha condenación tanto nacional como individual, pero al mismo tiempo Él retrata profundamente el amor de Dios hacia su pueblo con una emoción ferviente. Vamos a ver cómo se manifiesta este amor de Dios. El propósito es mostrar la fidelidad de Dios. Dios es absolutamente confiable y firmemente constante. Grande es su fidelidad, dice Lamentaciones 3. La fidelidad de Dios se revela para Israel en el cumplimiento que Dios ha de tener para cumplir todo lo que los pactos Él se ha comprometido cuando lo celebró con ellos. Es una preocupación de Dios cumplir con todo aquello con lo que se había comprometido con aquellos que Él de su pura gracia había elegido para que recibieran estas bendiciones. Dios siempre ha sido fiel a sus promesas. Vamos a ver el bosquejo. El libro lo he dividido en dos partes que nos hablan de dos tipos de adulterio y de dos tipos de fidelidad. Vamos a ver
en la primera parte del bosquejo, la esposa adúltera y el esposo fiel, del capítulo 1 al capítulo 3. Durante el reinado de Jeroboam II, que les he comentado que fue quizá el principal rey del reino del norte, fue cuando profetizó Oseas. Israel estaba disfrutando de la prosperidad material, de la prosperidad política, y sin embargo fue también en este periodo que el pueblo estaba en una terrible corrupción moral y en una degeneración espiritual. Esto es muy común cuando un pueblo goza de mucha paz, de mucha prosperidad. Normalmente el hombre se corrompe. Oseas profetizó durante los últimos días de libertad del reino del norte, poco antes de que cayera en manos de los invasores su capital, Samaria. Entonces a Oseas le encontramos profetizando al reino del norte, un Israel corrupto, un Israel idólatra, y lo hace de una forma muy singular, a través de su propia experiencia. Ahí vemos en este pasaje que, instruido por Dios, el profeta se casa con una mujer fornicaria, una mujer llamada Gomer. Debe entenderse que esta mujer no era propiamente una prostituta, sino que era una mujer que a través del tiempo se iba a volver fornicaria. Oseas, en cuanto a la orden que recibió, el texto dice que fue y se casó con una mujer llamada Gomer, que solamente dice que era hija de un hombre llamado Diblaim. Y es a través de la vida doméstica de Oseas como muestra el reflejo de la infidelidad del pueblo de Dios. Tal y como se lo había dicho Dios, su esposa Gomer le es infiel a su marido y se va tras otros amantes, mostrando así una dolorosa representación gráfica de la deslealtad que Israel tenía con Dios. Oseas amaba a su mujer como Dios amaba a su pueblo, y sufría Oseas la deslealtad de la misma forma que Dios que amaba a Israel, a pesar de que Israel siempre le había sido infiel. Lo que inmediatamente nos debe llamar la atención es que al nacimiento del primer hijo, que por orden de Dios recibe el nombre de Jezreel, recordemos que Jezreel es el nombre de una ciudad donde había hecho varios hechos de sangre. Jezreel es el nombre de una ciudad donde, si ustedes recuerdan, el pasaje que vimos de cuando reinaba Acab, su esposa Jezabel, ellos mataron ahí en ese campo a Nabot, y ahí se profetizó que también los perros lamerían la sangre de Acab. Esto fue uno de los muchos crímenes que se cometieron en ese lugar llamado Jezreel. Entonces, este nombre extraño de su primer hijo le dio a Oseas la oportunidad de predicar el mensaje de Dios. La sorpresa era que el mensaje no era uno de fertilidad o prosperidad. Jezreel no indicaba que Dios sembraría bendiciones, sino todo lo contrario. Dios iba a sembrar destrucción. Después Gomer vuelve a concebir y da de nuevo a luz una hija. Oseas es el padre de esta niña y por la orden de Dios le pone el nombre de Lo-Ruama, que significa no compadecida. Otra vez no debemos leer el nombre de la hija como una descripción del estado del matrimonio del profeta. Cuando el pueblo le preguntara qué significaba ese nombre que le había puesto a su hija, Oseas contestaría que a pesar de la esperanza de que Judá pudiera tener, Israel no recibiría la compasión o protección que un hijo espera de sus padres porque no se comportaban como hijos. Sin embargo, la gente no respondió a esta invitación y por eso el nacimiento del tercer hijo llegó a ser la ocasión de proclamar la palabra más dura que Dios envía
al profeta Oseas. Le dice, ponle por nombre a tu tercer hijo Lo Amí, que significa no pueblo mío, y que se debe aplicar a Israel y no al hijo de Oseas. En la interpretación del nombre por primera vez, Dios habla directamente a Israel. Vosotros no sois mi pueblo, ni yo soy vuestro Dios. Recuerden que constantemente decían en Israel que Israel era el pueblo de Dios y Dios era el Dios de ese pueblo. Ahora, con esta profecía estaba diciendo que ya no eran más su pueblo, ni él era más su Dios. En el capítulo 3 vemos que finalmente por causa de los adulterios de su esposa Gomer, había sido vendida como esclava. Y entonces es cuando Dios ordena a Oseas que la compre nuevamente y que la restaure nuevamente como su esposa. La compra dice ahí en el capítulo 3, versículo 2, que es por 15 ciclos de plata. ¿Ustedes recuerdan por cuánto vendió Judas a Jesús? Por 30. O sea, era el pago por un esclavo. Aquí dice que la compra por 15 ciclos de plata, o sea que está considerada mucho más inferior que una esclava. De esta manera, Dios ilustra su amor inextinguible, un amor que nunca se apaga por su pueblo, a pesar de que éste le había sido infiel. El fondo del mensaje de Oseas es el amor leal de Dios a pesar de la prostitución de su pueblo. A pesar de todo lo infiel que le había sido esta mujer, finalmente Oseas vuelve a recibir a su mujer. Y esta es una ilustración de que Dios, a pesar de la infidelidad de su pueblo, también iba a recibir nuevamente a su pueblo. La segunda parte del bosquejo Israel adúltera y el Señor es fiel, del capítulo 4 al capítulo 14. En esta segunda parte del bosquejo, Oseas describe con los labios lo que gráficamente había mostrado con su vida conyugal. Aparte de la infidelidad, Israel era un pueblo blasfemo, era un pueblo homicida, rebelde, idólatra, desobediente. Y el peor testimonio era el de sus propios sacerdotes, quienes fueran de que cumplieran con su misión de ser una buena guía para su pueblo, eran tan pecadores como ellos. En el versículo 15 del capítulo 4 hace una referencia al reino del sur, es decir, a Judá, pero recuerden que Oseas estaba profetizando para el reino del norte. Podemos ver ahí en los capítulos 4 y 5 que están precedidos de un imperativo. Vean cómo dice ahí, oíd. Dice ahí en el 4, oíd palabra de Jehová. Y en el 5, sacerdotes, oíd esto y estad atentos. Sin embargo, el pueblo nunca oyó, no oyó la palabra de Dios. Y nunca respondieron a las exhortaciones hechas por medio de Oseas, lo que trajo el juicio inminente de Dios. Recuerden, estamos en los últimos días del reino del norte. Entonces, al igual que vimos en Jerusalén, en Samaria hubo desolación y cautividad y reemplazaron a la prosperidad y paz que habían tenido por causa de su incontrolable pecado. Israel fue removido de la tierra que el mismo Señor les había dado. En el capítulo 6, versículo 6, Dios termina el discurso con una declaración
que expone claramente lo que a Él le agrada. Dice, sacrificios y holocaustos no significan nada para Dios si no hay una relación personal con Él. Sus manifestaciones solamente eran representaciones superficiales, externas de religiosidad, pero no había realmente una comunión con Dios. Todo era externo, su corazón no estaba entregado a Dios. En el capítulo 7 habla de que todo el pueblo se había olvidado del Señor, pero Él no se había olvidado de ellos. Sin embargo, ahora cuando Dios está mirando a su pueblo, todo lo que ve es su pecado, porque no hay conocimiento de Dios entre ellos. Dios lo reconoce por sus pecados que son evidentes en todas partes. Como hemos estado viendo, bueno, ustedes no lo han visto, las teologías, pero la corrupción del ser humano es total. El profeta emplea el símil del horno para describir pasiones políticas de Israel que resultaron últimamente en los días de Oseas con 4 asesinatos de los reyes. Recuerden que ahí en el reino del norte no se sucedían los reyes como en el reino del sur, que era la línea mesiánica. En el reino del norte casi todos los reyes se sucedieron a base de golpes de estado. Entonces normalmente los reyes eran asesinados y subía al trono el que los asesinaba. El símil de este discurso divino cambia. La nación, dice ahí en el versículo 11a, es como una paloma tonta e inestable y vaga en su política. Entonces Dios, dice, cazará a Israel y el juicio serán castigados. Dios nuevamente levanta un lamento. Él quiere salvar a su pueblo, pero Israel insiste en seguir en el camino de la destrucción. Sin embargo, no obstante, aunque la nación mereció ser destruida totalmente, Dios cumplirá sus compromisos y su pacto con Israel cuando el juicio, cuando la disciplina se haya llevado a cabo. Dios disciplinó a Israel, pero en su infinito amor y misericordia, finalmente salvará, restaurará a un remanente de su pueblo, algo que ocurrirá en los últimos tiempos, cuando esté realmente arrepentido, un remanente de las tribus de Israel que se ha de unir al remanente de la tribu de Judá. Dice el capítulo 14, versículo 4, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Bien, pues con esto terminamos el libro de Oseas, nada más el pasaje clave, capítulo 3, versículo 4, mas yo soy Jehová, tu Dios, desde la tierra de Egipto, no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Ese es el pasaje clave. La fecha clave, bueno, hablamos de ella, las profecías fueron en el año 755 a 710. El mensaje al reino del norte, a Israel, y el gobernante en aquel entonces fue Jeroboam II. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? O sea, no, ¿qué, perdón? ¿Fue obligado a casarse con Gomer? No, no fue obligado. Le dijo que buscara una mujer que consideraba que pudiera ser desleal. Y él la buscó y obedeció a Dios simplemente. No se me hace raro que busque una mujer que lo va a engañar. Pues es que se lo pidió el Señor. Si a ti viniera el Señor y te dijera lo mismo, ¿qué harías? Hoy vamos a ver profeta Jonás, también como el Señor le dio una instrucción y él no estuvo de acuerdo con la instrucción. Sí, Osiris.
Bueno, esto habla del amor de Dios. El amor de Dios nos perdona todo tipo de faltas. El amor de un hombre hacia su esposa, pues debería ser igual. Debería ser igual. Lo que pasa es que ahí es igual a la inversa, ¿no? Normalmente es a la inversa, ¿no? Que el hombre es el que le es infiel a la mujer. Y la mujer a veces perdona y a veces no perdona. Sin embargo, ujú. Sí, ahí la comparación en Efesios es que tú ames a la mujer como Cristo amó a la iglesia y como amó Cristo a la iglesia, pues hasta la muerte, ¿no? O sea que tú debes estar dispuesto a dar tu vida, hasta tu vida por tu esposa, ¿no? Entonces, perdonarle una infidelidad, pues digo, aunque no sea algo que nos salga, pues debe ser la forma de... Pero acuérdate que si 7 días pecare contra ti, 7 días la tienes que perdonar. Es difícil eso del perdón, pero bueno, eso quisiéramos cuando somos nosotros los que hemos agraviado. Bien, vamos con el segundo libro de profetas menores, Joel. Joel, a diferencia de Oseas, él predicó o profetizó en el reino del sur. Se le identifica a sí mismo como hijo de Petuel. Y tanto la Septuaginta como la Vulgata latina tradicionalmente le han dado la paternidad de este libro al propio profeta. El autor y la fecha. Dentro del contenido del libro da la idea de que probablemente este hombre era un agricultor, debido a que vemos cómo en su forma de hablar, habla con mucha familiaridad de las cosas agrícolas. Lo que sí es seguro es que no fue ningún sacerdote, no fue ningún levita. Cuando habla de ellos, habla como en segunda persona. Prácticamente no se tiene muchos datos acerca de este personaje. Este profeta ministró entre los años 835 a 796 a.C. Y esto se puede deducir de la relación que existe de él con un mensaje que dio Amós. Si nosotros comparamos algunos pasajes de Amós con Joel, vemos que prácticamente emplean inclusive hasta las mismas palabras. Esto nos sitúa que Joel pudo haber sido uno de los primeros profetas que escribieron sus profecías en la historia del pueblo judío. El mensaje está dirigido al reino del sur, obviamente. Este mensaje fue aproximadamente 200 años antes de que el pueblo escuchara las profecías de Jeremías. Joel aparentemente vivió en Jerusalén, pues habla en varias ocasiones de la ciudad, habla de Sión, y aparte se dirige a los sacerdotes del templo como si estuviera frente a ellos. Es también probable que su ministerio fue tan temprano que él muy probablemente fue contemporáneo de Elías y de Eliseo. El tema principal del libro es, como lo vamos a ver con mucha frecuencia en los libros de los profetas menores, el día del Señor. Entonces, el tema principal, el día de Jehová. Este tema aparece constantemente en todo el libro. Este tema no tiene referencia a un periodo de tiempo cronológico. El día de Jehová no va a ser el 1 de enero del año 3014 o algo así.
no hay ninguna fecha. Es un periodo en donde se va a apreciar la ira y el juicio que pertenecen de manera única al Señor. Es exclusivamente el día que el Mesías revelará su persona, su poder, su fuerza y su santidad, lo cual, como dice el libro de Apocalipsis, será motivo de terror para sus enemigos. El propósito del libro, bueno, pues anunciar el juicio sobre el pecado de Judá, lo mismo que hizo Jeremías. El juicio que finalmente el Señor impondrá a su pueblo por su pecado, al igual que su restauración, será evidente con los acontecimientos que sucederán en los últimos días y estarán asociados con trastornos de todo tipo, meteorológicos, habrá tinieblas, turbulencia cósmica, todo aquello vendrá como destrucción por el Todopoderoso a causa del pecado del hombre. Sin embargo, al final del libro, Joel habla que habrá una restauración y esperanza. Vamos a ver el bosquejo. La primera parte, el día del Señor, langostas, en el capítulo 1. El alejamiento que el pueblo de Judá estaba teniendo de Dios, desde luego, no se puede comparar con el que tuvo Israel. Israel desde el primer rey que tuvo, de Jeroboam primero, recuerden, él se separó de la adoración de Dios. El pueblo de Judá se fue separando poco a poco hasta que los últimos reyes colmaron la ira de Dios. Sin embargo, Joel estaba siendo testigo del inicio de la apostasía del pueblo de Judá. Así que Joel empieza a confrontar a Judá y para eso les recuerda la historia de algunos fenómenos físicos que habían tenido no hacía mucho tiempo. Como fue algo que estaba muy consciente porque les había afectado mucho, una plaga de langostas que había dejado desolados los campos, había destruido toda la vegetación y había dejado los campos como desiertos. Esta plaga no solamente se menciona aquí con el libro de Joel, también en Amós vemos que en el capítulo 4, versículo 9, se menciona esta plaga de langostas. Fue una invasión masiva de langostas que destruyó los sembradíos y provocó serios problemas económicos, no solamente a Judá, sino también a sus vecinos. Joel advierte que esa calamidad que habían sufrido era solamente una advertencia de parte de Dios, pues Él podía traerles mayores tragedias que esas si continuaban apartándose de Él. Después les recuerda de otro fenómeno natural. Había habido una sequía, ahí en el versículo 2, el capítulo 1. Recientemente había habido una sequía que tuvo un gran impacto para toda la nación. Lo que Joel estaba mostrando era que siempre que en la tierra padecía de algún sufrimiento, deberían considerar estos hechos como una acción disciplinaria de Dios. En el versículo 15 del capítulo 1 aparece el tema central, el día de Jehová. La segunda parte del bosquejo, el día del Señor, Armagedón, capítulos 2 y 3. En la segunda parte del bosquejo, Joel mira hacia el futuro. La destrucción que habían hecho las langostas y la sequía solo eran una muestra gráfica de lo que hombres vendrían a hacer en la tierra de Judá. Dios ya no iba a utilizar a estos pequeños insectos para disciplinar a su pueblo. Él iba a lanzar un ejército extranjero tan numeroso como habían sido esas langostas para destruir toda la tierra de Judá. Joel los alienta a que se conviertan de todo corazón al Señor y les dice que ya no se rasguen sus vestidos por el pecado.
Dice, rasguen sus corazones, porque Dios es clemente y misericordioso y tardo para la ira. Del capítulo 2, versículo 18 en adelante, Joel cambia el tema por el de la restauración. Dice, y en medio de estas advertencias, Joel les da la promesa de la bendición futura, porque Dios perdonará a su pueblo. El mensaje que Dios había dado a los profetas siempre había sido el mismo. Y también les profetiza a la tierra de que Dios hará grandes cosas en ella, y entonces se empieza a narrar todos los eventos que vendrían en los últimos días. La promesa del Espíritu Santo, la venida de Jesucristo, el juicio de las demás naciones, la gran guerra del Armagedón, con aquel ejército, con miles de hombres que iban a destruir la tierra peor de lo que la habían destruido las langostas. Aquel gran día le llama el día de Jehová, que no debemos considerar que es un día, sino es un periodo de tiempo en el futuro que contempla desde la gran tribulación hasta la segunda venida de Jesucristo, así como el reino milenial, en donde el pueblo de Judá será grandemente bendecido. Bueno, con eso terminamos este libro. El pasaje clave, capítulo 2, versículo 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. No está hablando más que de lo mismo que vemos en Apocalipsis, el momento de la tribulación, cuando el Señor venga nuevamente a la tierra. La fecha clave, el periodo de profecías, lo comenté, 835 a 796 a.C. El mensaje al reino del sur, a Judá, un mensaje 200 años antes que el de Jeremías, que le llevó en el momento del cautiverio. Y el gobernante era Joás. ¿Algún comentario sobre este libro? ¿Una medio qué? Un reto de interpretación en cuanto al derramamiento del Espíritu, ¿no? Que habla Joel, Sí. Hablan en Hechos, ¿no? ajá, pero ahí cuál es su porque bueno, pues algunos dicen que por eso hay como diferentes puntos teológicos así, unos dicen que ya ese derramamiento ya fue en el Pentecostés, y otros dicen que no, que es ese derramamiento completo final va a ser hasta que el Señor venga por segunda vez. Sí, ese versículo de Joel lo han tomado para decir que las profecías continúan y otra cosa de otro tipo de doctrinas. Hay que estudiar bien lo que se dice en Hechos y estudiar aparte lo que dice Joel. Desde luego es parte del cumplimiento de la profecía, pero no como se está interpretando. Necesitaríamos analizar el pasaje, hacer una exégesis para ver en dónde es donde no debemos interpretar lo que algunas iglesias están enseñando, ¿no? Que la profecía sigue vigente. Sí, eso sería cosa de meterse de lleno a ese pasaje. ¿Algo más que quieran comentar del libro de Joel? Bueno, si no, nos vamos al tercer libro. Amós. Nuevamente nos regresamos al reino del norte. El título es el nombre del profeta a quien Dios le dio el mensaje que contiene este libro. Este personaje
Fue un hombre humilde, un pastor, no era un hombre instruido. Según dice el mismo libro, se dedicaba a recoger fruta de los sicómoros silvestres. No era sacerdote, no era hijo de profeta, ni siquiera era del reino del norte. Estaba profetizado en el reino del norte, pero él no había nacido en el reino del norte. Él vivió en el tiempo del reinado de Jeroboam II también, pero él era originario de un lugar llamado Tecoa, que era una guarnición que estaba en Judá, bastante cerca de Jerusalén, es decir, en el reino del sur. Sin embargo, él vivía en el reino del norte y ahí es donde Dios lo puso a predicar. Amós fue el que tuvo como colaborador a Oseas. Recuerden que dijimos que Oseas fue la última voz que escuchó la advertencia a Israel de que se arrepintieran de la vida que estaban llevando. Esto fue la profecía de Oseas a la muerte de Amós. Oseas, vimos, enfatizó el amor de Dios, ilustrándolo con el adulterio de su esposa, de Gomer. Pero Amós anunció desde el principio no el amor de Dios, sino el juicio de Dios. Seguramente Isaías y Miqueas deben haber oído a Amós cuando ellos eran muy jóvenes. Grandes mensajeros, grandes mensajes con grandes mensajeros envió Dios para advertirle a su pueblo de ese juicio inminente que iba a haber. Al propio profeta se le ha considerado ser el escritor de este libro, quien fue contemporáneo de Jonás, de Oseas, de Isaías y de Miqueas. También del rey Usías, que era gobernante en Judá, y profetizó entre los años 793 a 753 a.C. Ahí habla de que fue 2 años antes de un terremoto, algo que parecería ilógico pensar que en Palestina hubiera terremotos. Pero en Zacarías, en capítulo 14, versículo 15, habla que también había habido este terremoto. Palestina no es una zona sísmica, no es una zona volcánica, pero sin embargo la Escritura en 2 libros diferentes y en diferente tiempo hablan de que hubo un terremoto. Oseas al principio solamente fue colaborador de Amós y después de su muerte continuó la obra. Y tal como lo vimos cuando vimos a Oseas en el reinado de Jeroboam, había gran prosperidad económica y al mismo tiempo corrupción desenfrenada, decadencia moral, decadencia espiritual. Entonces Dios envía a Amós un poco antes que Oseas para transmitir su mensaje a aquellos que habían caído en la apostasía. El tema del libro de Amós es juicio sobre el pecado de Israel. Amós profetizó juicio sobre el pecado de todas las naciones, pero lo hace de una forma particular para el reino del norte, para Israel. Lo acusa de todo tipo de pecados y les recuerda que a pesar de haber sido disciplinado constantemente por el Señor, ellos siguieron obstinados en sus pecados. Dios constantemente les recriminaba y les decía, mas no os volviste a mí, por más que les ponía ejemplos, de todos modos el pueblo nunca atendió a la palabra de Dios. El propósito del libro, bueno, pues ver que se cumplían las advertencias del juicio de Dios. Amós lanza la advertencia del juicio de Dios sobre Judá e Israel. Sobre los 2 reinos, Amós lanzó esta advertencia. Y no solamente para ellos, sino también para las naciones vecinas.
Tanto Amós como todos los demás profetas amonestaron y advirtieron al pueblo de Dios y a toda nación como voceros de Dios para que tuvieran en cuenta el resultado inevitable que les iba a traer como consecuencia el que siguieran llevando pecado en sus vidas. Las sentencias de Dios para castigar el pecado no fueron exclusivas para el pueblo de Israel, ni para el reino del norte, ni para el reino del sur. Todo aquel que pecare, dice la Escritura, ha de morir, independientemente de la nación y del tiempo de que se trate. El bosquejo. Son 2 capítulos de juicio, capítulo 1 y capítulo 2. Y se repite constantemente el mensaje. El profeta les dice, por 3 pecados, y luego nombra al pecador, y luego termina diciendo, y por el 4 no revocaré su castigo. El juicio inminente de Dios sobre el pecado, cuanto han abusado de la gracia de Dios. Amós dice que 3 pecados eran más que suficientes, y el 4 ya era el colmo, y era el que derramaba el vaso de ira de Dios. Con esas palabras, Amós lanza la advertencia de juicio de Dios sobre las naciones vecinas. Él habla de Damasco, de Gaza, de Tiro, de Edom, de Amón y de Moab. Esto es en el capítulo 1. En el capítulo 2, la sentencia ya es ahora hacia el pueblo de Dios. Es tanto para Judá, ahí pueden verlo en el versículo 4 del capítulo 2, como para Israel en el capítulo 6, en 2 del versículo 6. Y la sentencia es la misma para todos. Y repite constantemente, prenderé fuego, y agrega, y no revocaré castigo. Con la misma vara mide Dios el pecado de todos, independientemente de si se trata de un pueblo gentil o de su amado pueblo. Dios no es ciego ante el pecado. En todas partes lo castiga por igual. Recordando el pacto abrámico, Dios le había prometido a Israel que bendeciría a los que lo bendijesen y a los que lo maldijesen, los maldecería. Dios cumple su promesa y castiga a quienes menosprecian a su pueblo. Y todos estos pueblos, Damasco, Gaza, Tiro, Edom y Amón y Moab, ellos despreciaron al pueblo de Israel. La segunda parte del bosquejo, la condenación del capítulo 3 al 6. Si nosotros observamos los 3 primeros capítulos de esta segunda parte, se inicia con las mismas palabras. Pueden ver ahí en el 3.1, en el 4.1 y en el 5.1 que dice, oí de esta palabra. Después de la advertencia de juicio que hizo Amós en forma general, ahora lo está haciendo de una forma muy particular con el reino del norte. Dios acusa a Israel de sus pecados y les recuerda que los ha estado disciplinando constantemente sin que haya habido una respuesta de parte de ellos. También podemos observar cómo constantemente les repite, y no os volviste a mí. Ahí en los versículos 6, en el 8, en el 9, en el 10, en el 11, no os volviste a mí, por lo que ahora les dice, prepárate a venir al encuentro de tu Dios. La necedad por seguir transgrediendo los mandamientos de Dios los llevaron inminentemente a una disciplina. Ahí en el versículo 1 del capítulo 4, Amós, al referirse a las vacas del Basán, se refiere a mujeres que vivían en la capital del reino, en Samaria, con muchos lujos. Sin duda, estas mujeres eran de la alta sociedad en Samaria, eran mujeres hermosas que gozaban de muy buena salud, pero su actitud hacia los pobres era reprochable y que incitaban a sus maridos para que los oprimieran y los maltrataran.
porque se sentían superiores a ellos por la abundancia económica que tenían y que se compraban todo tipo de objetos de lujo, de bebidas. Al estarlas comparando con las vacas, podemos ver lo que decíamos al principio, el trasfondo agrícola de Amós. En el capítulo 5, versículos 21 al 23, vemos cómo Dios rechaza sus ofrendas y sus alabanzas. Solamente eran muestras de hipocresía, de religiosidad. Y finalmente en el capítulo 6 los vemos nuevamente acusando a Israel. Dice, beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad y se acercará el duelo de los que se entregarán a los placeres. Recordemos cuando vimos el libro de, pues, tanto de Jeremías como de Daniel, que los primeros que se llevaban cautivos eran a la nobleza. Entonces estos hombres que eran los más adinerados son los primeros que fueron en las deportaciones, que fueron sacados de su lugar de origen. La tercera parte del bosquejo, capítulo 7 al 9. En estos capítulos, Amós muestra que el juicio de Dios está listo para castigar a Israel. No debería tardar. Recordemos que inmediatamente después de Amós vino Oseas, que fue cuando llegó este juicio. En el capítulo 7 narran 5 visiones del profeta, de tal forma que Amós es corrido del reino del norte por un sacerdote que era leal al rey. Como siempre, las profecías de los verdaderos profetas de Dios no les gustaban a los reyes. En el capítulo 8, otra visión del profeta, habla de un canastillo de fruta que ya estaba madura. Simboliza a Israel que ya estaba listo para recibir el juicio de Dios. Y finalmente en el capítulo 9, de los versículos del 1 al 10, una visión del Señor en la que menciona cómo sería ese juicio. En este último capítulo viene finalmente la palabra de restauración que viene en todos los libros proféticos. Una restauración futura que vendrá después del juicio. En esta parte nuevamente vemos cómo se menciona la restauración de Israel al final de los tiempos. O sea, esto no será en el tiempo intermedio, será solamente hasta que el Señor nuevamente regrese. La dinastía davídica será restaurada e Israel volverá a tener prosperidad y bendición. Amós, al igual que la mayoría de los profetas, da al final de su libro un mensaje de esperanza. Después de profetizar juicios por los pecados de su pueblo, él da un mensaje que daría consuelo al pueblo. Es este un libro de juicio en el cual Dios no deja de enviar mensajes de consuelo y esperanza para su pueblo, aún en medio de la tribulación. Terminamos el libro, nada más vemos el pasaje clave, capítulo 5, versículo 22. Y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. La fecha clave, el periodo de profecías, 793 a 753 a.C., el mensaje al reino del norte, a Israel, y el gobernante seguía siendo Jeroboam II. ¿Alguna pregunta sobre este libro de Amós? ¿Por qué Jehová le llamaba al arrepentimiento a los países vecinos de Israel si no era su pueblo? Jehová nos llama al arrepentimiento de ti y a mí, no somos de su pueblo. Pero en ese tiempo nada más era con Israel, ¿no? No.
Acuérdate que desde Abraham, desde que escogió a Abraham, dijo que el pueblo judío iba a ser para bendición a todas las naciones. Dios no escogió a un pueblo para bendecirlo, escogió a toda la humanidad. ¿Sí? Y la labor de Israel, de su pueblo, era que él debería ser un pueblo santo, iba a ser ocupado para que todas las naciones fueran bendecidas. Pero realmente ningún ejemplo positivo tenemos de Israel, simplemente podemos decir que somos iguales a ellos, que a pesar de tantas bendiciones que Dios nos da, seguimos siendo igual. ¿Algo más? Nos vamos al siguiente libro. Abdías. El nombre de Abdías es el que se le ha dado a este libro, procede del nombre del profeta, que es el personaje central del libro. Su nombre quiere decir siervo de Jehová. El nombre de Abdías es mencionado en varias ocasiones en el Antiguo Testamento, pero no se refiere al personaje de este libro. Realmente este Abdías no tiene ningún antecedente. En este libro, de esta sección de los profetas menores, es el que tiene la menor extensión. Este libro solamente consta de un capítulo. Y el libro es un anuncio también de juicio, pero ahora es sobre una nación extranjera, sobre Edom. Recordemos que este pueblo fue formado por los descendientes de Saúl, que fue el hermano de Jacob, es decir, Israel. El pueblo de Edom también es advertido de la justicia de Dios por haber ayudado a los enemigos de Israel. El autor y la fecha. Bueno, no es fácil determinar la fecha aproximada de este libro, pero una referencia a un ataque que dice que hizo el pueblo de Edom a Jerusalén nos daría una fecha aproximadamente del año 845. Es una fecha en la que Edom, en lugar de ayudar al hermano Jacob, dice ahí en el versículo 10, ayudó a los enemigos de Judá. Estos sucesos ocurrieron aproximadamente en esa fecha, lo que nos muestra que este libro es el más antiguo de toda la sección. O sea, el más antiguo de todos los profetas es precisamente Abdías. Estamos hablando del tiempo del reinado de Joram, del tiempo en que Atalía, ¿recuerdan quién era Atalía? Reinó en el reino del sur, aquella hija de Jezabel que estuvo a punto de desaparecer la línea mesiánica, gobernaba en aquel tiempo en Judá. Afortunadamente, Abdías estaba en Edom. Entonces este profeta era originario del reino del sur. Seguramente él conoció a Elías y a Eliseo. Acuérdense que Elías y Eliseo tuvieron muchos problemas con Jezabel. Y otra evidencia de esta fecha es la profecía de Jeremías acerca de Edom, que coincide con una profecía que dio Abdías. El tema del libro de Abdías es el juicio sobre el pecado, en esta ocasión sobre una nación extranjera, sobre Edom. Edom fue víctima de su propio carácter. Dios le desnuda y le muestra toda su maldad como un pueblo que era soberbio, orgulloso, impío, violento, inmisericordia. El carácter que tengan los pueblos es determinante para conseguir una conducta que sea agradable a Dios. Abdías dice a todo el pueblo de Dios: no se preocupen por los que ignoran su necesidad, los que se alegran por tus problemas, los que se aventajan de sus crisis, los que se juntan con otros para atacarte.
dice Dios, yo me encargaré de ellos. Dios quiere que Edom sepa que de la misma angustia, el mismo quebrantamiento que vinieron sobre Judá, también así vendrían sobre Edom. Y aquel día estaba cercano. Dios daría un juicio sencillo a los edomitas, nada más y nada menos, lo mismo que le hicieron a la ciudad de Jerusalén, se haría con las ciudades de ellos. El propósito del libro, ver el cumplimiento de las promesas de Dios. En cierto sentido, el juicio de Dios contra Edom fue el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Recuerden que Dios le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Los edomitas maldijeron a Israel, así que se cumplió en ellos la maldición de Jehová. La sentencia de Dios en respuesta y retribución a la conducta indigna y aberrante de los descendientes de Esaú, además es categórica: como tú hiciste se hará contigo, tu recompensa se volverá sobre tu cabeza. Ahí en versículo 15. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Aquí la profecía es que iba a desaparecer el pueblo para siempre. Y vamos a ver más adelante cómo ocurrió esto. La vergüenza sería la retribución justa por la violencia homicida de Edom contra el pueblo que debió considerar y tratar como lo que era, como su hermano. Dios condena la injusticia de todos, sobre todo cuando se trata de los propios hermanos. Esaú fue hermano de Jacob. Los edomitas eran hermanos de sangre de Israel. Vamos a ver el bosquejo. La primera parte, la humillación de Edom, versículos del 1 al 14. El mensaje que dio Abdías estaba dirigido principalmente a la tierra que estaba habitada por los descendientes de Esaú, es decir, Edom. Y recordemos que los edomitas, siendo parientes de los israelitas, recuerden lo que vimos en Génesis, que Jacob le compra la primogenitura a Esaú a través de un guiso rojo, y Edom quiere decir precisamente tierra roja. Muy probablemente el pueblo tenía inclusive el mismo idioma que el pueblo de Israel, es decir, hablaban hebreo, puesto que tanto Esaú como Jacob hablaban hebreo. Pero su religión había cambiado, pues Edom ya no era un pueblo como Judá o como Israel, un pueblo de Jehová. Ellos ya se habían vuelto politeístas. Desde el regreso del pueblo de Dios a la tierra de Egipto, rumbo a Canaán, hubo muchas diferencias entre estos dos pueblos. Recordemos que cuando vimos que llegaba ya la segunda generación en el libro de Deuteronomio, no dejó Edom que pasaran por su territorio hacia la tierra prometida. Entonces en este libro se narran las consecuencias que tuvieron las diferencias entre estos dos pueblos que eran hermanos de sangre. Cuando los enemigos de Judá lo estaban atacando, los edomitas, que después, curiosamente, y vamos a seguir hablando de esto, se les llamó los idumeos. Los griegos cuando conquistaron a los edomitas les llamaron idumeos. Entonces estos edomitas ayudaron al enemigo, así que Dios manda a Abdías a predecir el juicio contra Edom por esta actitud que había tenido con su hermano de sangre. Hablando de estos idumeos, nosotros vemos esta palabra en el Nuevo Testamento, en los tiempos de Jesús. Y esto, bueno, lo vamos a dar como un dato histórico. Cuando Roma
controlaba en los tiempos de Jesús a Israel. Recuerde que el imperio de Roma puso un gobernante en Judá. Ese gobernante era un idumeo. Este idumeo fue el tristemente célebre Herodes el Grande, el que mandó matar a los niños cuando nació Cristo. La historia viene desde que tampoco está en el tiempo bíblico, esto está en los 400 años de silencio. Juan Hircano, uno de los macabeos, conquista a Edom de tal forma que los obliga a formar parte del pueblo de Israel. Ahí Edom se mezcla con el pueblo de Israel. Posteriormente, después, por sucesión familiar, esta familia de idumeos gobernó del año 43 hasta el año 53 después de Cristo, ya en la época en que vivía el Señor. Entonces, vemos que en la Biblia aparecen otros tristemente célebres de esta familia herodiana. Ustedes recordarán otro Herodes Antipas, aquel que mandó matar a Juan el Bautista y que fue el que consintió en la muerte de Jesús. A Herodes Agripa, aquel que se lo comieron los gusanos por no darle la gloria a Dios. En el versículo 10, el profeta le da la sentencia a Edom. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Lo mismo que le sucedió a Judá, le sucederá a Edom. Y le dice, pues no debiste haberte alegrado el día del infortunio de tu hermano. No debiste haberte quedado sin ayudar a tu hermano que estaba en infortunio, y mucho menos haberle ayudado a su enemigo. En toda esta parte del bosquejo vemos cómo Dios reprende a este pueblo por su actitud hacia su hermano de sangre, lo que finalmente les trajo el juicio de Dios. La segunda parte del bosquejo, la exaltación de Judá. Abdías declara a Edom, lo que tú le hiciste a tu hermano, le será hecho a ti y a todas las naciones que pecaron de la misma manera. Vimos todas estas profecías, tanto en el libro de Isaías, Ezequiel, como en el libro ¿de quién más? De Daniel. Dice, mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve. Siempre todos los profetas han hablado de este remanente. Y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Y más aún se profetiza que las posesiones de Edom pasarán a ser parte de Judá. Que esto fue lo que hizo el Macabeo cuando conquistó a Edom. Dios exalta al final de este libro a su pueblo y dice que lo pondrá como juez para juzgar al hermano que lo traicionó. El cumplimiento de esa profecía fue en el año 582, cuando los ejércitos caldeos destruyeron a Edom. Posteriormente, los que habían quedado de los edomitas fueron los que derrotó Judas Macabeo y los obligó a adoptar las costumbres y religión de los judíos. Y los pocos habitantes que quedaron fueron absorbidos por Judá. Posteriormente hubo un resurgimiento del pueblo idumeo, cuando Roma puso a uno de ellos, a Herodes, como gobernador. Pero irónicamente, en el año 70, no sé si ya hemos hablado aquí de la destrucción final de Jerusalén, en el año 70 por los romanos, por el emperador Tito. Bueno, en el año 70, y esto lo profetizó Jesús, defendiendo la ciudad de Jerusalén, las tropas romanas de Tito, las legiones romanas, mataron y desaparecieron para siempre a los idumeos, que eran los que estaban precisamente defendiendo la ciudad. Eran los pocos que quedaban del pueblo de Edom, y se cumple en ese momento lo que fue profetizado
en este versículo, que Edom sería cortado para siempre. Bien, terminamos este libro también. El pasaje clave en el versículo 17, mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jehová recuperará sus posesiones. La fecha clave, el periodo de profecías, 848-841 antes de Cristo, el mensaje a un pueblo extranjero, Edom, y el gobernante era en aquel entonces Joram. ¿Hay alguna pregunta? El siguiente libro es una historia que ustedes conocen muy bien porque desde niños nos la contaron. Jonás, cuyo nombre lleva este libro, fue un profeta del norte, un profeta de Israel, que ministró durante el reinado de Jeroboam II. Esto fue en el reino del norte. Seguimos viendo cómo Jeroboam sigue gobernando la parte norte. A diferencia de los demás libros de los profetas menores, este libro, más que narrar profecías o visiones, se concreta en narrar cómo se llevó a cabo una misión que Dios le dio específicamente a este profeta. Y que era un mensaje de advertencia a una ciudad que no era el pueblo de Dios, a la ciudad de Nínive, que era la capital del reino asirio. El nombre de Jonás significa tórtola o paloma. El autor y la fecha. No existe ninguna afirmación directa sobre quién podría ser el escritor de este libro, pero tradicionalmente se le ha dado la paternidad al propio Jonás. El ministerio de este profeta se llevó a cabo durante el reinado de Jeroboam II en el reino del norte, y eso sitúa la fecha de este libro en el periodo de reinado precisamente de Jeroboam del año 793 al año 753 a.C. Debido a que en este libro se narra acerca de que el profeta vivió 3 días dentro de un pez, muchos comentaristas han considerado esta historia solamente como una parábola, como una novela o como un poema. Pero en las Escrituras vemos que el mismo Señor considera esta narración como un hecho histórico. No termino de arrancar. Un aventón, ¿no? Acabo de tomar pastillas, pero gracias. Pero en las Escrituras vemos que el mismo Señor considera esta narración como un hecho histórico. Por ahí alguien me está haciendo competencia. O me está imitando, ¿no? En Mateo 12, versículos 38 al 41 dice, hablando Jesús, dice, Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera, uy, está peor. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada
sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La palabra del Señor atestigua que este hecho que ocurrió en la historia de Jonás es un hecho real. En este libro se aprecia la gracia de Dios que se extiende no solamente al pueblo judío, sino hacia toda la nación. Dios manda a Jonás a predicar a una nación gentil. Esto es con el objeto de que ellos se arrepintieran y se salvaran. La nación a la que predicó Jonás era el poderoso imperio de Asiria. Particularmente él fue a predicar a la ciudad capital, que era la ciudad de Nínive. Este es el destino que Dios escoge para que Jonás lleve su mensaje. El mensaje era para un pueblo que era conocido por todo el mundo como que era un pueblo brutal, un pueblo que destruía con saña a sus enemigos, razón por la cual era un pueblo que era odiado. A ellos les envía Dios a este profeta a predicarles el arrepentimiento. Pero desde luego Jonás no quería el arrepentimiento de sus enemigos. Lo que quería era el juicio para ese pueblo odiado, no el perdón de Dios. El tema de este libro es que la salvación es para todas las naciones. Mediante la gracia divina sabemos que Jehová no solamente es Dios de los judíos, sino de todas las naciones, cumpliendo la promesa establecida a Abraham de bendecir a todas las naciones. Esta era precisamente lo que estaba buscando Dios al enviar a Jonás a una nación gentil. Dios es uno, Él es el Dios de todos y no puede tener un plan determinado de salvación válido solamente para una parte de la raza humana. No era la salvación para los judíos, sino para toda la humanidad. No hay distinción entre judío y gentil en cuanto se habla de pecado, y tampoco hay distinción en cuanto al camino de la justificación. Dios manda al profeta para llevarle a una nación gentil un mensaje de arrepentimiento, y un mensaje de arrepentimiento y de salvación. Es un caso único, pues Jonás era un profeta de Israel. Además, recordemos que Israel iba a ser conquistada precisamente por los asirios. Pero es una enseñanza de parte de Dios. En primer lugar, es una muestra de su misericordia a todo un pueblo. Y en segundo lugar, esto serviría para ubicar a su pueblo Israel de un nacionalismo que había hecho que los judíos menospreciaran a las demás naciones porque ellos se consideran que eran el pueblo elegido por Dios y que Dios no iba a ayudar a nadie más que a ellos. Ahora, ¿cuál es el propósito de este libro? Bueno, el propósito que entendamos todos que lo más importante es obedecer a Dios. La obediencia a Dios está por encima de cualquier otro deber. Jonás era un profeta de Dios, es decir, un hombre dedicado a trabajar para Dios. Su trabajo consistía en ir a los lugares y a las personas que el Señor le mandara a compartirles el mensaje, un mensaje especial de parte de Dios. Jonás conocía a Dios, trabajaba para Él, y él no era un extranjero que desconociera al Dios de Israel, pero su desobediencia lo llevó a olvidarse de su origen
y su posición como profeta de Dios. Lo lleva a negarlo con sus acciones y a tomar una actitud que solamente puede tomar un inconverso. Dios, aunque seamos desobedientes, como Jonás, nos protege de peligros mayores y nos brinda una nueva oportunidad para reestructurar nuestras vidas. Esto ha sido una constante entre la relación del hombre con Dios. Aún en medio de nuestra obstinada condición, se apiada de nosotros y nos restaura, tal como vamos a ver que lo hace con este profeta. Las consecuencias de la desobediencia son terribles, pero el Señor tiene la solución. Solo Él puede restaurar a aquel que ha tomado en poco las instrucciones de Él. Vamos a ver el bosquejo. La primera parte del bosquejo nos habla del avivamiento. Antes del pueblo de Nínive tenía que haber un avivamiento para el profeta. En capítulos 1 y 2. Veamos cómo Dios provoca avivamiento en este pueblo, pero primero avivando al hombre que Dios estaba enviando a la ciudad de Nínive. El anuncio era la inminente destrucción de la ciudad. Dios ya había mandado avisos de juicio sobre la ciudad de Nínive al mandarles plagas que lo anunciaban, pero ahora enviaba directamente a un profeta a una ciudad que el profeta odiaba, porque era enemiga de su pueblo. Una nación que se había hecho poderosa y que era un terrible rival para su pueblo Israel. Esta instrucción de Dios de ir a predicar a una nación gentil es un caso único, pues Jonás era un profeta de Israel, pero esto era una enseñanza de parte de Dios, de en primer lugar, de misericordia hacia la humanidad caída y en segundo lugar, para ubicar a su pueblo que estaba sumergido en un nacionalismo. Se habían olvidado que ellos habían sido elegidos como pueblo de Dios para que llevaran la misión de llevar la luz a todos los demás pueblos gentiles. Por eso manda el Señor a Jonás para hacer luz a los habitantes de Nínive. En el primer capítulo vemos que seguramente Jonás sabía que era real la intención de Dios. Dios quería perdonar a esa ciudad de sus pecados. Así que él lo primero que pensó es rehusar a obedecer a Dios. Él no quería ser parte de ese perdón a sus enemigos. Así dice que en el versículo 3 que se levantó temprano y sale huyendo donde el Señor no lo encontrara. Bueno, era ingenuo este profeta. Pero obviamente Dios puede controlar los movimientos de cada uno de nosotros, así que estando Jonás huyendo en una barca, el Señor emplea su poder para hacerlo regresar y para que cumpliera con lo que le había ordenado. Entonces dice la historia aquí en este libro de Jonás, que levanta un gran viento, una tempestad que asolaba a la embarcación en la que viajaba. Y estando el mar embravecido, los marineros oraban y echaran suertes para saber quién podía haber hecho enojar a alguna divinidad que les estaba mandando ese castigo. Y dice ahí en este texto que la suerte cayó sobre Jonás. Entonces, al preguntarle ellos qué podían hacer para que el mar se calmara, ¿cómo podían calmar al Dios de Jonás? El mismo Jonás les dijo lo que tenían que hacer. Les dijo que lo arrojaran al mar. Los marineros hicieron lo que Jonás les había dicho porque esto era lo que Dios quería. Que Jonás no se siguiera alejando en esa barca. Así que lo echaron al mar para aplacarlo. Y el Señor ya tenía preparado un gran pez para Jonás. O quizá ya tenía preparado el menú para el pez.
En el capítulo 2 vemos a Jonás ya dentro del pez. El pez que se había tragado a Jonás, Jonás estaba dentro de él, y entonces el profeta, aún vivo, entiende que de Dios nadie se puede esconder, y con gran arrepentimiento oró a Dios para que le perdonase. Todo esto lo había hecho Dios para crear un avivamiento en este profeta. En el versículo 10 dice que Dios le ordena al pez que vomitara a Jonás en la tierra. Y el pez obedece a Dios. La segunda parte del bosquejo, avivamiento para una ciudad, capítulos 3 y 4. Siendo consecuente con el profeta, Dios le vuelve a repetir la orden a Jonás. Dios nos perdona y nos da una nueva oportunidad, igual que al profeta. Jonás ya había aprendido la lección y de inmediato se va a Nínive, ya no pone más pretextos, y a los 3 días ya estaba predicando ahí que la ciudad sería destruida por Dios si no se arrepentían de sus pecados. Y lo que no quería Jonás, pues sucedió. Creyó el pueblo en sus profecías. Eso era algo inusual, porque si vemos en todos los profetas que hemos estado estudiando, a ninguno le creyeron. Pero aquí un pueblo gentil le creyó a este profeta. Y entonces dice que se sintieron agobiados, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, se arrepintieron de sus pecados y esperando que Dios no llevara a cabo su juicio, que era precisamente esto para lo que había mandado Dios al profeta. El avivamiento para la ciudad había evitado por lo pronto el juicio. Dios no iba a castigar a Nínive en ese momento. Pero el Señor todavía no terminaba su enseñanza con Jonás. El pueblo había recibido el avivamiento, pero Jonás no lo había recibido totalmente. Cuando Jonás vio que el pueblo se arrepentía, él no sintió la alegría que seguramente Dios tuvo al ver cómo se arrepentía este pueblo, sino por el contrario, Jonás se molestó porque se habían arrepentido. Se enojó porque Dios estaba manifestando su amor y su misericordia hacia esos hombres que lo odiaban. Entonces vemos en el capítulo 4, en los versículos 2 y 3, que Jonás le reclama a Jehová. Dice, ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsís, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Bueno, pueden ver que el profeta no era muy maduro, que digamos. Entonces se fue con todas sus frustraciones a sentarse abajo de una enramada, como un niño cuando hace un capricho. Entonces el Señor manda que ahí donde se va a sentar Jonás, surja una planta calabacera para que le dice sombra al profeta. Y entonces Jonás se pone muy contento por la planta que salió para que le diera sombra. Y parece que Jonás le puso más valor a las cosas creadas que a las personas que había creado Dios, particularmente al pueblo de Nínive. De Nínive no se alegró por su salvación, pero él sí se alegró porque hubiera salido esa calabacera para que le librara del sol. Lo más increíble es que en lugar de agradecerle a Dios, él agradece a la calabacera que haya crecido y le haya dado sombra. Entonces Dios le muestra a quién debe estar agradecido
es precisamente a él y no a la calabacera. Y entonces manda a un gusano que se coma la calabacera. Y luego manda un viento solano, es decir, un viento caliente, y el sol empieza a quemar a Jonás. Y nuevamente vemos al profeta inmaduro y caprichudo que se quería morir otra vez. Es interesante observar en este libro, en la narración, vemos que todos y todo obedeció a Dios, menos el profeta. La tormenta obedeció a Dios, los marineros obedecieron a Dios, el pez obedeció a Dios, la ciudad de Nínive obedeció a Dios, la calabacera, el gusano, el viento, todos excepto él, que era el único que tenía, según la lógica, la fe en Dios. Es el único caso que encontramos de un profeta totalmente rebelde y desobediente a Dios. Finalmente Dios le hace ver que así como él tuvo lástima de la calabacera, así él tuvo lástima de más de 120,000 personas, que dice ahí, que iban a perecer por causa de su pecado. Cuando nosotros vemos este número de 120,000 personas, dice concretamente el versículo 11, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Bueno, lo que tenemos que discernir nosotros es este versículo. Para empezar, recuerden que era la capital del imperio más poderoso del mundo. Entonces, que esa ciudad tuviera solamente 120,000 personas, pues no era muy lógico. Seguramente el imperio tenía millones de personas y la ciudad capital pues debería tener también muchísimas personas. La respuesta podía ser la aclaración que aparece ahí, que dice que eran personas que no sabían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Esto nos hace pensar que se refiere exclusivamente a personas inmaduras, a personas de las que tuvo misericordia, y muy probablemente se refirió solamente a los niños que había en esa ciudad y no a toda la población. Por esa aclaración que hace de que no sabían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Es la probable explicación a ese texto, porque realmente 120,000 personas en una ciudad capital de un imperio, pues eran bastante pocas. Entonces el propósito de Dios en este libro incluía un mensaje a Israel para avergonzarlos con una nación pagana. Ellos no tenían el conocimiento verdadero de Dios como el pueblo judío lo tenía. Pero ellos hicieron más casos a los mensajes de Dios, ellos se humillaron y se arrepintieron a pesar de no tener el privilegio de haber sido elegidos por Dios. El pasaje clave, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. La fecha clave, el periodo de profecía, 793 a 753 antes de Cristo. El mensaje a la ciudad de Nínive. El gobernante seguía siendo en el reino del norte Jeroboam II. ¿Algún comentario sobre este libro? Nínive después sí se volvió a corromper, ¿verdad? ¿Este libro qué? Nínive después sí se volvió a corromper, ¿verdad? Vamos a estudiar mañana el libro de Sofonías, ahí vamos a ver lo que pasó con Nínive. ¿Sí? ¿Algo más? Sí. Sí, es una manera figurada. Sí, él no muere, por lo menos en el texto del libro no muere. Obviamente más adelante moriría en alguna ocasión.
Sí, bueno, esto habla de que él se lo tragó un pez, entonces Jesús habla de que a él se le iban a tragar las entrañas de la tierra. Y así como Jonás tuvo 3 días adentro del pez, él iba a estar 3 días en las entrañas de la tierra. Es una similitud nada más. Bien, pues vamos al último libro, hermanos. El libro de Miqueas. El nombre de este libro es el profeta que es el protagonista, un hombre llamado Miqueas, un judío originario de una región cercana a Jerusalén. Su ministerio profético lo llevó a cabo cuando el reino del norte estaba siendo invadido por Asiria. Fue contemporáneo de Amós, de Oseas y principalmente de Isaías. Estando en el reino de Judá, Miqueas profetizó para los dos reinos. El autor y la fecha. También en este libro se le da tradicionalmente la paternidad al protagonista del libro. Y debido a las referencias que en su libro da acerca de la caída de Samaria, y siendo su ministerio en los días de Jotam, Acaz y Ezequías, se sitúa su ministerio y la escritura de este libro entre los años 735 a 710 a.C. Entonces, como decía, Miqueas tuvo su mensaje tanto para el reino del norte como para el reino del sur. Y sus profecías se sumaron a las de Oseas en el norte, así como a las de Isaías en el sur. El tema del libro habla de que Dios restaurará a Israel. Al tema del inevitable juicio de Dios por el pecado de Israel se une el tema del compromiso inmutable por parte de Dios que había hecho en sus promesas de pacto, un compromiso riguroso adquirido que provee a Israel de una clara revelación del carácter de Dios que, siendo al mismo tiempo soberano, siendo poderoso, así como envía juicio sobre el pecado de su pueblo, así también traería bendición con aquellos que finalmente le reiteraran su fidelidad. A pesar de la rebeldía de Israel a través de su historia, en las mismas escrituras nosotros vemos que estaban repletas de las promesas del Señor en el sentido de que nunca iba a abandonar a su pueblo. Era un pueblo que Él había escogido y la palabra nunca para Dios es el único significado que le podemos dar. Dios no había retirado su elección, no había retirado sus promesas a Israel. Durante toda la historia de Israel se puede apreciar el deseo de Dios de cumplir con las promesas que había hecho a Israel. Y hasta el mismo endurecimiento que tenía Israel contra él dejaba abierta la posibilidad de mostrar la gracia de Dios. El primer beneficiario de las promesas de Dios no había sido olvidado en el plan general de la salvación para toda la humanidad, sino que estaba siendo soportado pacientemente. El Señor es paciente, es tardo para la ira. La rebeldía de su amado pueblo únicamente por la acción de la gracia que también era obstinada de Dios fue lo que hizo que finalmente vaya a haber un remanente judío salvo. El propósito del libro. Bueno, pues como ningún otro, la gracia de Dios. Israel estuvo siempre en contraposición a los mandatos de su Dios.
Pero la esencia de la doctrina de la gracia de Dios es que Dios está por todos nosotros, refiriéndose exclusivamente a todos aquellos que le han obedecido. Más aún dice, Él está por nosotros. Aun cuando nosotros estemos en contra de Él sigue al lado de nosotros. Él no está por nosotros solamente en una actitud general, sino que ha actuado efectivamente hacia cada uno de nosotros. Esto se ve más claro en el Nuevo Testamento a partir de la venida del Espíritu Santo sobre su pueblo. La gracia de Dios está asociada con el pacto que Él hizo con Israel. En Jeremías capítulo 31, versículo 3, recuerden que el Señor dijo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. O sea, grande es su misericordia. El pacto nuevo que Dios entró dentro de su gracia hizo con Israel énfasis en las bendiciones espirituales que Dios hace a sus escogidos. Dios les daría una nueva actitud para que lo buscaran, para que de alguna forma en sus corazones estuviera escrita su ley y de esa manera serían Él a ellos por Dios y ellos le serían a Él por pueblo. Si recuerdan en el pacto anterior, en el mosaico, el Señor insiste que Él había sido fiel en ese pacto, pero ellos no cumplieron todo lo que les correspondía. Es entonces cuando en su gracia Dios establece un nuevo pacto con ellos y ese nuevo pacto se distingue del anterior porque en medio de él iban a recibir la capacidad de obedecer y porque no constaba de una ley escrita en una piedra, sino de una ley, como dijo Jeremías, escrita en sus corazones. Cuando fueran restaurados, obtendrían de Dios el deseo y la habilidad por cumplir con su ley. Les daría una nueva mente y facilidad para acatar lo que Él exige. Ayer en la predicación que dije hablaba de esto. Con la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino a morar dentro de cada uno de los creyentes y esto nos da la capacidad para poder obedecer. Mientras no creemos, mientras no tenemos fe en el Señor Jesucristo, no tenemos el sello del Espíritu Santo y por tal razón no tenemos capacidad para dejar de pecar. Solamente aquel que ha creído en Cristo, aquel que ha recibido el sello del Espíritu Santo, tiene el poder para luchar contra su propia carne y hacer que no peque. Entonces, esto es lo que habla el nuevo pacto del que habló Jeremías y que solamente lo alcanzamos a ver en su plenitud en el Nuevo Testamento. Dice aquí que además todos conocerían al Altísimo y todos serían perdonados por Él, pero ese todos hay que tomarlo como aquellos que serían fieles. Y todo esto es lo que hace la gracia de Dios, que está extendida no solamente a los fieles de la nación judía, sino a los fieles de cualquier otra nación. Vamos a ver el bosquejo. Tres mensajes da el profeta en este libro. El primer mensaje, el capítulo 1 y capítulo 2. En estos dos capítulos, Miqueas centra su mensaje en el juicio sobre Israel y Judá. Dice ahí en el versículo 5, todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén?
Y primero profetiza que la ciudad de Samaria, capital de Israel, sería destruida debido a su idolatría. Asiria la invadiría y la destruiría. Pero Miqueas dice que esta experiencia también le llegaría a Judá. La destrucción de Samaria ocasionó que muchos del reino del norte emigraran hacia el reino del sur. Esto ya lo hemos hablado, lo cual resultó para mal, pues recuerden que los del reino del norte venían ya con sus pecados de idolatría, vinieron a contaminar a sus hermanos del reino del sur. En el capítulo 2, versículos 1 y 2, el profeta da las razones por las cuales el juicio también llegará a Judá. Dice que en sus camas solamente están pensando en hacer la iniquidad y que maquinan el mal, y luego que se levantan, van y hacen toda esa maldad que habían pensado. Entonces, lo que está diciendo aquí el profeta Miqueas es que la misma maldad que hubo en el reino del norte ya también la había en el reino del sur. La segunda parte del mensaje, un mensaje de promesa. En esta segunda parte, Miqueas empieza por recordarles que Dios guarda sus pactos y sus promesas y predice los juicios que les vendrán a sus príncipes y gobernantes principalmente, a los falsos profetas que han desviado a su pueblo. Y el juicio es sobre la misma ciudad de Jerusalén. Pero en el capítulo 4 les dice que aunque la destrucción es inminente, hay un mensaje de promesa. Un remanente nuevamente será librado para heredar las bendiciones del pacto. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea, recogeré la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Versículos 6 y 7 del capítulo 4. Termina esta parte del bosquejo con el capítulo 5, hablando sobre la promesa del Mesías y de su reino milenial. Dice claramente que de una pequeña aldea llamada Belén se iba a levantar el que sería el Señor de Israel. Versículo 2 del capítulo 5 dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta fue la profecía sobre el nacimiento de Jesús, el Mesías prometido, aproximadamente 400 años antes. La tercera parte del bosquejo, el mensaje del perdón, capítulos 6 y 7. El Señor, a pesar de la infidelidad de su pueblo, había decidido perdonar a un remanente. Y les recuerda cuántas veces lo había dicho. Y dice, nunca les había fallado. El pueblo era el que le había fallado a Dios. Ellos mismos se preguntaban, ahí en el versículo 6 del capítulo 6 dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? No tenían ellos claro cómo debían agradar a Dios. Dice, me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de 1 año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? O sea, ya estaban totalmente desviados, ya sabían que eso no era una instrucción en la ley de Dios. ¿Qué era lo que Dios les pedía para perdonar? Ahí en el versículo 8, inmediatamente Dios responde esta pregunta. Les dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué te pide? ¿Qué te pide Jehová de ti? Solamente que hagas justicia, que ames misericordia y que te humilles ante tu Dios. El Señor requiere de su pueblo que se practique la justicia, la misericordia y que seamos humildes delante de Él.
Esto es lo que Dios requiere de todo hombre, no solamente del pueblo de Israel, sino de toda nación. Esto es mucho más importante que cualquier sacrificio que se quiera hacer. Todos esos sacrificios que ellos decían que si eran lo que tenían que llevar a cabo para ser perdonados, no servían de nada. Entonces Dios les dice cómo deberían actuar para que ellos pudieran ser agradables a Dios. El mensaje de Miqueas termina con el reconocimiento de la misericordia y la compasión y el amor de Dios. Él no se goza en aplicar juicio al hombre. Dice en los últimos versículos, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Hermanos, este libro tiene una gran enseñanza, que después de que Él nos disciplina, siempre viene su misericordia y su perdón. Bien, con eso terminamos el libro. El pasaje clave, el capítulo 6, versículo 8, lo que acabamos de leer. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Nuevamente, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Fecha clave, el periodo de profecías, 735 a 710 a.C. El mensaje al reino del sur y al reino del norte, fue el único profeta que profetizó para los dos reinos, y el gobernante fueron en su tiempo Joram, Acaz y Ezequías. Bien, hermanos, con esto terminamos este libro. ¿Algún comentario, algún